Un saludo para todos. Qué gusto podernos encontrar nuevamente y con este privilegio de compartir la palabra, la palabra del Señor, una corta reflexión para que podamos seguir en este espíritu de unidad, también de oración. Dice el Salmo 46, verso 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Cómo es que el salmista aquí en el Salmo 46 puede decir no temeremos? Cuando el panorama que nos está presentando es un panorama muy desalentador. En el Salmo 46, versículo 2, tenemos por lo menos terremotos, una especie de tsunami, mares embravecidos al punto que tiemblan las montañas. Obviamente es una metáfora para hablar que no importan las circunstancias, el temor no lo abrumará, no lo va a debilitar, sino que por el contrario, él se va a sobreponer a la adversidad. Pero entonces surge la pregunta, ¿de dónde proviene la confianza en el salmista para decir no temeremos? Porque tal vez esa fuente que le da confianza al salmista para sobreponerse a la adversidad nos pueda guiar hoy a nosotros cuando vemos que el mundo se tambalea ante la braveza de esta pandemia y las consecuencias que ha traído y que vendrán. Así que notemos que en el versículo 2 del Salmo 46 dice, por tanto. Y esta es una expresión indicadora de resultado, de consecuencia. Cuando el salmista dice, por tanto, se refiere a que lo que anteriormente ha dicho trae como consecuencia esto de que no temeremos. Entonces, la respuesta a la pregunta de dónde viene la confianza del salmista para decir ante la adversidad no temeremos, pues proviene del versículo 1. Y el verso 1 del Salmo 46, un verso conocido que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así lo dice la versión Reina Valera 60. Fíjense que este versículo inicia diciendo, Dios es. Es decir, este versículo 1 va a hablar del carácter de Dios, no solamente de su actuar, sino de su carácter. ¿Y quién es este Dios? Entonces dice, es nuestro amparo y fortaleza. Martín Lutero tradujo este verso como, es un castillo fuerte. Y de ahí el nombre del famoso himno de Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Es decir, Dios es nuestro lugar de refugio y protección. No dice que nos va a llevar a un lugar seguro, sino que Él mismo es ese lugar donde nosotros estamos totalmente seguros y protegidos. Pablo expresa una idea similar allá en Colosenses capítulo 3, versículo 3, cuando dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjense eso tan maravilloso. Ya estamos en Cristo. Pero además, ahora ese seguro está guardado en Dios. Es decir, no hay mayor protección que esa. Pero el versículo 1 no solamente dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, sino que también dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esta es una expresión difícil de traducir del hebreo al español. Nuestra versión Reina Valera 60 dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice un socorro en la angustia siempre a punto. Y la versión Nácar Colunga es otra versión
dice una ayuda muy asequible en las tribulaciones. Entonces tenemos acá tres versiones distintas que traducen de manera distinta este verso, porque el verbo que está ahí en esa frase es difícil de traducir por lo que conlleva en hebreo. Sin embargo, podemos entender un poco más esta expresión cuando usamos otro texto donde se encuentra el mismo verbo. Aquí lo tenemos en la literatura poética, en un texto poético, en Salmos, pero en primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 4, dice el texto: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, y aquí viene la traducción del verbo, Él fue hallado de ellos. Él fue hallado de ellos. Entonces, este verbo que está en Salmos 46, versículo 1, que se traduce como pronto auxilio, es el verbo nimtzá. Allá en Crónicas se traduce Él fue hallado de ellos. Es una expresión bastante difícil de traducir. Y por eso los traductores lo que hacen es traducir como la magnitud, el impacto de ese verbo. Y por eso dice: Dios es nuestro pronto auxilio, siempre a punto, Biblia de Jerusalén, una ayuda asequible. Es porque en nuestras aflicciones, en los momentos de aflicción, que en hebreo significa estar en un lugar estrecho, en un lugar donde no me puedo mover, cuando estoy imposibilitado para hacer algo, Dios es quien se deja encontrar por mí. Es decir, Dios es el que sale a mi encuentro en medio de la tribulación. Antes de que yo caiga en la angustia o pase por la tribulación, Él ya ha salido para que yo pueda encontrarlo, aun si paso por la tribulación. No se trata de que cuando yo estoy afligido o cuando yo estoy angustiado y agobiado por la aflicción, además de eso, ahora tengo que buscar a Dios. No. Este es el Dios que sale a mi encuentro, sale a mi rescate para ser mi pronto auxilio. Y la verdad es que hay momentos en lo que lo peor que le podemos decir a una persona cuando está a veces en aflicción, en angustia, en dolor, pasando por un duelo o por causa del pecado, es: ¿sabe qué? Busque a Dios, acérquese a Dios. Miren, hay situaciones o circunstancias que pueden abrumar a una persona y hacer que no sea fácil buscar a Dios. Pero qué bueno es saber que este Dios es un Dios que sale a mi encuentro en la angustia, en mi necesidad. Y yo lo voy a encontrar porque Él ha salido primero para socorrerme. Así es Dios. Y permítanme ilustrarles esta idea de Salmos 46, 1 acá, con una situación que ocurrió en algún momento en una congregación. Una pareja de líderes habían estado sirviendo por mucho tiempo en una congregación, y un fin de semana la esposa de este líder fue a un encuentro, un retiro, esos encuentros donde uno entrega todo a Dios y se consagra a Él. Y mientras ella estaba a mediodía en ese momento de consagración, acabó el servicio, su esposo saliendo de la iglesia, frente a la iglesia, un vehículo lo impacta y muere al instante saliendo de la puerta de la iglesia. Cuando la esposa se entera, el impacto fue muy grande y la situación era difícil, porque ¿cómo es posible que Dios no haya protegido a su siervo, a su líder, después de que servían, después de que eran tan serviciales? Y todas las personas, todos los hermanos, empezamos: no, mira, Dios sabe lo que está haciendo, aférrate a Dios, busca a Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas. Todas esas frases con las que tratamos de consolar a personas en momentos difíciles. Pero eso lo que hizo fue ahondar más su herida, más su enojo con Dios, al punto que ella y el resto de su familia no quisieran volver a la iglesia.
Y entonces los hermanos empezaban a llamarlos, no, mira, busca a Dios, no, Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios tiene el control, pero eso cerró cada vez más su corazón. Ella estaba imposibilitada para buscar a Dios por causa de su aflicción, por causa de la angustia que la abrumaba. Y como congregación, como comunidad también fue impactante porque sabíamos cómo orar entonces, hasta que un día Dios nos llevó a esta parte del Salmo 46 y entendimos que nosotros no podíamos rescatarlos a ellos, pero sí podíamos cambiar nuestra forma de orar. Empezamos a orar: Dios, encuéntralos en su necesidad. Sal al encuentro de esta viuda, Señor. Sal al encuentro de estos hijos que ahora están huérfanos y están heridos. Pasaron varios meses, ellos no volvieron a la comunidad, a la congregación, hasta que un día aparecieron otra vez. Y apareció ella contando el testimonio de cómo Dios, allá en la soledad de su casa, en esos meses, la rescató, salió al encuentro de ella. Un día nos decía, estaba en la cocina cocinando y a través de una canción secular en la radio, una frase de esa canción, ¡wow!, tocó su corazón. En otro momento, viendo una película en la sala, una escena de esa película, Dios lo usó para atraer y otra vez tocar su corazón. Y así Dios usó muchísimas cosas de la cotidianidad para atraer su corazón, como dice la Escritura, con hilos de amor. Dios salió al encuentro de esta familia en su necesidad. Ellos no podían, estaban en la angustia, pero Dios, que ama a sus hijos, salió para rescatarlo. Así es este Dios. Es el mismo Dios que dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Tan es así este Dios que se humanó en Jesús y llegó a ser nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, quien vino a encontrarnos en nuestra necesidad de salvación, porque estábamos imposibilitados nosotros para hacer algo por nosotros mismos. Él vino para socorrernos en nuestra necesidad de morir, en nuestra necesidad al morir y resucitar. Y luego de resucitado, estuvo 40 días entre sus discípulos, que es el tiempo que estamos conmemorando también después de Semana Santa. Salió al encuentro en la angustia de sus discípulos en el camino de Emaús, que estaban tristes. Salió al encuentro de sus discípulos, dice la Escritura, apareciéndoseles varias veces. 1 Corintios 15, 5 y 6 dice, Pablo dice que apareció a más de 500 personas a la vez y luego a Pablo mismo. Y luego de ascender al cielo, el Señor Jesús envió su Espíritu para que estuviera para siempre con nosotros. Y en el Evangelio de Juan, recuerden que Jesús dijo que se llamaría ese Espíritu el Consolador, el Paracleto, aquel que está a mi lado acompañándome, consolándome, fortaleciéndome. Así que Dios, a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, es quien en nuestra necesidad sale a nuestro encuentro, porque está con nosotros, en nosotros. Somos uno con Él. Dice 1 Corintios que somos uno con Él. No estamos solos ni desamparados. En algún momento de la historia le preguntaban a los judíos en medio de los campos de concentración nazi, ¿de dónde estaba Dios en medio del holocausto nazi? Y los judíos respondían, aquí con nosotros, sufriendo y acompañándonos. ¿Saben? El hecho de nosotros poder estar seguros de quién es Dios y que Él es mi lugar seguro, mi refugio, mi búnker donde estoy a salvo, mi caja fuerte, pero que además es el Dios que en mi necesidad o en mi angustia, en los momentos más difíciles, es el que sale a mi encuentro para que yo lo halle, porque está conmigo y en mí. Tal vez estas son las razones por las que el salmista puede decir en el versículo 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida.
y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando esto es claro acerca de quién es Dios y quién es Él para nosotros, eso se convierte en una fortaleza para desarmar el temor, la angustia, la zozobra, pues ninguna de estas cosas se pueden comparar con la grandeza, la seguridad, la gentileza de Dios para con nosotros. ¿Saben? Podemos estar seguros de que en esta pandemia, el creciente aumento de la búsqueda de Dios, de la Biblia, es porque Dios ha salido al encuentro de un mundo en necesidad. Pero este mundo necesita ahora saber quién es ese Dios. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos ahora. Así que si tal vez en este tiempo Dios está permitiendo en tu vida emociones que van y vienen, tal vez necesitas experimentarte seguro en Dios o recordar que estás seguro en Cristo y Cristo en Dios. O de pronto necesitas que Dios salga al encuentro en medio de tu necesidad. O tal vez orar por otra persona que sabes que está pasando un mal momento y que tus palabras de pronto no serían bien recibidas o no son las más adecuadas, pero puedes orar por esa persona. Dios, sal al encuentro de esta persona en su necesidad, encuéntrala, hállala, sálvala, socórrela, porque yo sé que tú eres fortaleza segura, pero también eres el pronto auxilio para cada uno de nosotros. Que el Señor nos anime y nos aliente, quite todo temor de nosotros, como lo hizo con el salmista aquí en Salmos 46, versículos 1 y 2. Padre, agradecemos infinitamente que tú eres nuestro lugar más seguro, que en ti estamos totalmente fortalecidos también, fortificados, y que eso no significa que el coronavirus o cualquier otra enfermedad no nos pueda tocar. Lo que significa es que ningún coronavirus, ninguna enfermedad podrá tocar lo más seguro que tenemos en ti, Señor. Pero Padre, también agradecemos que no solamente eres nuestro lugar más seguro, sino que también hoy podemos confesar que en nuestra necesidad, en los momentos más difíciles, no estamos solos, sino que tú has salido para encontrarnos. Tú has salido para extender tus brazos, Señor, y evitar nuestra caída, y para abrazarnos y contenernos con amor. Saber estas cosas, Padre, pedimos que entonces nos fortalezcan, nos llenen, Señor, de esa confianza, aunque la tierra sea removida, aunque las circunstancias alrededor no sean las mejores, pero que esa confianza interior que nos da saber quién eres y sabernos quiénes somos en ti, nos fortalezca y nos ayude también a compartir esa fortaleza a otros. Decirle a otros que tú eres el Dios que en su necesidad sale a encontrarlos para que te puedan hallar. En el nombre de Jesús. Amén.